Ya saben, a veces la vida nos muestra exactamente a la persona que necesitamos en el momento más inesperado. Pero ¿qué pasa si esa persona viene de un mundo completamente opuesto al tuyo? Esta es la historia de una mesera y el hijo más rico de la ciudad. Una historia de amor que necesitará romper todas las barreras. Aquella noche, con el aroma a ajo que salía de la cocina del restaurante, Carmen no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar por completo. El restaurante Fati, en el rincón más remoto de la ciudad, era de esos lugares que cuando uno mencionaba su nombre la gente preguntaba, allí. Goteaba del techo, las paredes estaban cubiertas de restos de pintura amarilla y el cocinero se quedaba dormido todas las tardes fumando a escondidas. Pero la comida era un pedazo de cielo. Por eso mismo, cada vez que Carmen entraba por la puerta a las 6 de la tarde, pegaba en su rostro una hermosa sonrisa y decía, bienvenidos, mi amor, como si aquel local fuera el restaurante más lujoso del mundo. Carmen tenía 23 años, pero el cansancio en la profundidad de sus ojos la hacía parecer de 30. La enfermedad de su padre, las deudas médicas de su madre, haber tenido que abandonar la universidad, todo lo cargaba sobre sus hombros. Trabajaba turnos nocturnos y por la mañana cuidaba a su padre enfermo. Sus sueños habían quedado guardados en un rincón. Aún así, atendía a clientes sin perder nunca su famosa sonrisa. Alguna vez soñó con ser dentista, pero los sueños costaban dinero, y el dinero de Carmen solo alcanzaba para los sueños de los demás. Aquel sábado por la noche, Carmen limpiaba las mesas con las manos sudorosas. El restaurante estaba casi vacío. Eran las 9 y el ambiente se había vuelto frío y silencioso. De pronto, la puerta se abrió y una corriente helada entró como una tormenta. Cuando Carmen levantó la cabeza, vio por primera vez en su vida a la persona equivocada en el lugar correcto, o a la persona correcta en el lugar equivocado. Entró un joven, abrigo negro, gemelos de diamante, pantalones oscuros, el cabello corto, ojos azul hielo, rostro tallado como una escultura. Alejandro Montemayor. Sí, ese Alejandro Montemayor, hijo de Héctor Montemayor, dueño multimillonario de Montemayor Corporativo. Pero Carmen no lo sabía. Para ella, lo único que entró fue la imagen de un hombre muy rico, muy elegante y muy frío. «Hay mesa», dijo él con una voz que parecía abrirse apenas como si sintiera curiosidad. Carmen sonrió, una sonrisa que también era un poco actuación. «Sí, señor. Por aquí, por favor». Alejandro entró como si hubiera resbalado fuera del marco de una vitrina en los hombros de los guardaespaldas de alguna mujer elegante. ¿Por qué estaba ahí? Ni él mismo lo sabía. Su padre le había dicho esa noche durante la cena, siempre vas a los mismos lugares, deberías conocer otras culturas. Y Alejandro estaba lo bastante quebrado como para obedecer. Los problemas de la empresa lo agobiaban. Su madre insistía en que debía casarse, por supuesto, con alguien de su mismo círculo social, y Alejandro solo quería escapar. Carmen lo sentó en la mesa de los clientes sin acompañante. Con dulzura preguntó, ¿se siente cómodo aquí? ¿Estás tú aquí y yo no voy a sentirme cómodo?, dijo Alejandro levantando la mirada. Esos ojos quemaban a Carmen. Pero en ese mismo instante, Alejandro sintió en los ojos sencillos, hacia abajo, de la joven mesera una disculpa silenciosa, un extraño sentimiento de seguridad. Cada movimiento de la chica tenía la delicadeza de un ballet, sin exageraciones ni adornos. Quiero el menú, fue lo único que dijo. Carmen trajo el menú. Era una hoja de mala calidad, con letras escritas a mano, algunas incompletas. Pero Alejandro lo observó como si fuera una obra de arte. Las letras eran de Carmen, aunque él no lo sabía y ella tampoco quería que lo supiera. ¿Cuál es la receta del pollo?, preguntó. La receta especial del chef Ibrahim, respondió Carmen como si revelara un secreto. Lo prepara en casa con cariño. Alejandro soltó una carcajada, sí, una carcajada. Algo estaba cambiando. En las reuniones de la empresa nunca reía, pero aquella frase ingenua de Carmen había roto algo dentro de él, como si un pájaro rompiera la jaula de su corazón para salir volando. «Trae el pollo», dijo sonriendo. Carmen corrió a la cocina. «Ibrahim, Ibrahim, Abi, el especial», gritó. Ibrahim abrió los ojos medio dormido. La miró con expresión de «¿Qué pasó ahora?» «Rico, Abi, muy rico. Pero parece buen tipo», dijo Carmen. Ibrahim sabía que las intuiciones de la chica solían ser correctas. Se levantó y preparó el pollo de la forma más especial posible, con limón, aceite de oliva y un toque de pasión en las especias. Cuando el pollo llegó, Alejandro cerró los ojos al primer bocado. Solo eso. Cerró los ojos.
Aquel pollo tenía un sabor que nunca había probado. Su madre organizaba recepciones con chefs de estrellas Michelin, pero aquello... ¿Está bueno?, preguntó Carmen, inclinándose un poco hacia la mesa. Increíble, dijo Alejandro, mirándola como si fuera la primera persona que hubiera hablado en meses. Y en ese instante algo vibró dentro del frío y calculador corazón de Alejandro Montemayor. Pero Carmen solo hacía su trabajo. Ese hombre rico era uno más entre miles de clientes. O debería haberlo sido. Esa noche, Alejandro se quedó horas allí. Observó a Carmen limpiar las mesas, trabajar sin descanso, esquivar a los clientes morosos, morderse los dientes para no perder la calma. Cada movimiento de ella era como una pieza de orquesta. A las 11, Alejandro pagó y se fue. Pero antes de irse, la miró y dijo, ¿Tu nombre? Carmen, respondió ella sorprendida. ¿Mañana por la noche estarás aquí? Carmen dudó. Ese hombre buscaba algo, y ella había escuchado suficientes historias sobre los peligros de la gente rica por parte de sus vecinos. Pero en esos ojos azules había hambre, y no de dinero, sino de algo más. Sí, dijo, estoy aquí todas las noches. Alejandro se fue. La puerta se cerró y Carmen, intentando controlar los latidos acelerados, notó el montón de dinero sobre la mesa. Era mucho dinero, más de lo que jamás le había dejado un cliente. Las manos le temblaron. Ese dinero era para los medicamentos de su padre, o para un poco de pasión. Pero esa noche, en su cama, Carmen tuvo una pesadilla. Otros ricos, otros problemas, otras alturas peligrosas. Sin embargo, cuando cerró los ojos, vio los de él, esos ojos azules que parecían querer decir algo sin tener tiempo para hacerlo. Así empezó la historia. Una noche, un pollo y dos personas. Una que tenía todo y otra que estaba a punto de perderlo todo. Ahora piensen, si de pronto alguien de otro mundo entrara en su vida con el poder de cambiarlo todo, ¿qué harían? Porque Carmen tendría que responder esa pregunta y la respuesta lo cambiaría todo. Habían pasado 3 semanas. 3 semanas en las que Carmen abría la puerta a las 6 de la tarde y veía entrar a Alejandro. La primera semana él solo pidió pollo, la observó en silencio y no dijo nada. La segunda semana empezó a hablar, a hacer preguntas sobre su vida, aunque nunca decía nada sobre la suya. En la tercera semana el corazón de Carmen ya no le obedecía. ¿Por qué vienes todas las noches?, preguntó Carmen una tarde mientras limpiaba la mesa. En los ojos fríos de Alejandro apareció por primera vez un rastro de calidez. Por ti, dijo, apartando la mirada de inmediato, como si temiera revelarse demasiado. Carmen entendió en ese momento que no era solo el capricho de un cliente rico. Era algo peligroso. Pero esa noche, mientras estaban sentados en el restaurante, sonó el teléfono de Carmen. El hospital. Su padre. Carmen se levantó y salió corriendo. Alejandro dejó dinero y la siguió, pidió un taxi, le sostuvo la mano, actuando como alguien que nunca había cuidado a una chica en su vida. También estuvo junto a ella en el hospital. Su padre había sufrido un infarto. El médico dijo que la operación costaba $5,000. Carmen se desplomó en la silla, el pecho hundido. Nadie le había pedido nada, pero Alejandro sacó su billetera y extendió su tarjeta al doctor. Cúbralo, dijo. Hablaremos después. Carmen había protestó durante varios minutos, pero cuando la vida de su padre estaba en juego, aceptó. Y en ese momento, Alejandro Montemayor, aquel hijo frío de un multimillonario, se convirtió en un héroe en sus ojos. Su padre se salvó, la operación fue exitosa. Carmen miró a Alejandro con lágrimas de gratitud, y Alejandro actuó por primera vez como un hombre que tocaba el rostro de una mujer que le importaba. «Me has dado demasiadas recompensas», dijo él, dulce y extrañamente, pero entonces levantó la cabeza. Sonaba un teléfono. Su padre, Héctor Montemayor, llamaba. «¿Dónde te has metido? Hay una fiesta esta noche. Conocerás a la hija de los Fernández», dijo con un tono que parecía un juicio anticipado. Cuando Alejandro vio el rostro de Carmen, tomó una decisión. «No puedo ir», dijo. «¿Qué? ¿Por qué?» «Estoy trabajando», mintió. Le sostuvo la mano a Carmen. La voz de Héctor subió. «Alejandro, eres un Montemayor, tu reputación importa y vas a empezar con chicas ricas. Cumplirás con tu deber, estarás en los salones a las 9». El teléfono se cortó. Alejandro miró a Carmen y vio en su rostro una elección concreta: amor o vida. Pero después de decidir dijo: «Tengo que irme». Carmen asintió y al hacerlo sintió por primera vez un dolor auténtico hacia Alejandro, no solo compasión. Alejandro fue a la fiesta esa noche. Bailó con damas secas y aristocráticas.
La hija de Fernández, Isabela, era muy hermosa, sí, hermosa, pero sus ojos no tenían el brillo de Carmen, era una belleza que no se preocupaba por nadie. Héctor habló con él. Alejandro, ¿podrías casarte con esta chica? Haríamos una alianza. Montemayor se uniría al Imperio Fernández. Esto es un deber, nada más importa. Y Alejandro, en silencio, parecía tomar una decisión. Pero al día siguiente, a las 6 en punto, entró por la puerta del restaurante y vio a Carmen. Ella estaba limpiando una mesa. Al alzar la cabeza, sus ojos temblaron como alas de un pájaro herido. ¿Por qué llegaste tarde?, preguntó, con una mezcla de enojo y tristeza. Le hice algo a mi familia, dijo Alejandro. No fui a la fiesta. O sí fui, pero la acercó a la mesa, el restaurante estaba vacío. Te amo, dijo. Lo sé. En estas 3 semanas tú has sido la primera persona que me hizo sentir yo mismo, pero Carmen, no será fácil. Mi familia... No soy de tu mundo, lo interrumpió Carmen. Soy una chica cualquiera, lo sé, pero tú no eres malo. Tal vez... No alcanzó a terminar. La puerta del restaurante se abrió. Entraron varios hombres, trajes, rostros serios. Y al frente Héctor Montemayor, cabello gris, ojos fríos, un rostro de mármol mucho más duro que el de Alejandro. Hijo, dijo Héctor con un tono que era casi una burla. Te encontré, y así que esta historia. ¿En un restaurante con meseras? Alejandro se puso de pie. Papá, esto, ¿un escándalo? Alejandro, eres un Montemayor. Tu linaje debe mantenerse, tu fortuna debe protegerse. ¿Esta chica? ¿Qué te ha dado? ¿Deudas? Carmen se hizo pequeña como un ratón. ¿Los conocía a alguien? Sí. Un cliente sentado en una mesa. Esteban Ribeiro, abogado de Héctor. Al ver a Carmen, sonrió como si entendiera algo. Una sonrisa mala. Héctor, dijo Esteban, mira a esta mesera. ¿Vas a permitir que una chica con sueldo básico aparezca junto a tu hijo multimillonario? Esto es una cuestión de imagen. Héctor miró a Alejandro. Frío, predecible, aterrador. Alejandro, te quiero, dijo, pero esto debe terminar. Mañana llamarás a la hija de los Fernández. Empezará el acuerdo matrimonial. Olvidarás a esta mesera. O quedarás fuera de la empresa y no esperes nada. Sí, eres rico, pero yo puedo cerrar todas las puertas del mundo. Puedo empezar contigo mismo. Carmen dejó escapar un sonido tembloroso. No, señor. Cállate, dijo Héctor, con una voz que cortó el aire del restaurante. Alejandro puso una mano en el hombro de Carmen, pero Héctor sonrió como un escorpión. Esto es lo que quería ver, dijo. Mi hijo escogiendo a alguien más sobre su familia. Conozco ese sentimiento. Pero el precio del amor será la empresa o la novia. Porque Carmen, sí, te conozco. Nunca serás suficiente. Jamás. Para dirigir esta empresa se necesita una mujer de poder y tú no tienes ni un centavo. Esteban rió. Héctor, ese truco es perfecto. Haz que Carmen se vaya a la fuerza y... Pero de pronto la puerta se abrió. Entró otra persona, una joven con vestido negro, labios rojos y ojos llenos de secretos. Era Valentina, la prima de Alejandro. Tío, dijo Valentina, interrumpiendo a Héctor. Tengo que decirte algo. Esta Carmen es una buena chica. La conozco, llevo semanas observándola mientras Alejandro la visita. Ella no busca dinero, y tengo que decirlo. Alejandro también la ama. Pero tú eres un hombre que hace la vida difícil a los demás. Héctor miró a Valentina y algo cambió. Puede que solo un poco, pero lo suficiente. Bien, dijo con voz helada. Alejandro, tienes 2 semanas. Si sigues con Carmen, perderás tu vida entera. Si eliges a la hija de los Fernández, te daré la herencia sin condiciones. No vuelvas a la mansión Montemayor en 3 días. Me dirás tu decisión. Héctor salió, junto con Esteban. Valentina le dedicó a Carmen una sonrisa, como apoyo. Luego también se fue. Alejandro y Carmen quedaron en silencio. El restaurante estaba callado. Solo se oía el tráfico afuera. Alejandro, dijo Carmen con voz temblorosa, vete. Vete por tu familia. Yo... No, dijo Alejandro abriendo su corazón. Carmen, no quiero estar contigo por el dinero. Quiero estar contigo porque me diste una vida nueva. Mi familia no quiere mi vida, quiere controlarla. Carmen lloró. Pero vas a perder tu herencia, la empresa, todo. Sí, dijo Alejandro, pero te ganaré a ti, y creo que eso vale más. Pero ambos sabían que la historia no iba a terminar así de fácil. Héctor Montemayor no se había retirado diciendo, se acabó el juego. La sonrisa de Esteban se había quedado como una amenaza flotando en el aire. Esa noche Carmen no podía dormir. Había escuchado historias sobre la clase de gente que eran los Montemayor. Pero ahora los conocía, y sabía que eso no era justicia, no era un reparto, era una guerra. A la mañana siguiente la familia Montemayor haría su jugada. Los primeros rayos entraban por las ventanas de cristal de la mansión.
Alejandro en su enorme dormitorio no había dormido nada. Pasó la noche mirando fotos de Carmen en la pantalla del móvil, trabajando en el restaurante, limpiando mesas, sonriendo con esa luz suya. Pero ahora sonaba el teléfono. Su padre. Faltaban 20 minutos para las 7. Héctor era un madrugador. Ven a la mansión, había dicho Héctor, sin ningún saludo. A las 8. Alejandro se había levantado, se había duchado y se había mirado al espejo. En su rostro estaba escrito si era un hombre o un muchacho. Tomar decisiones era algo muy difícil. Cuando bajó al salón de la mansión, encontró a Héctor y a Esteban y a Adriana, la madre de Alejandro. Adriana era una mujer muy hermosa, pero bajo esa belleza había hielo. En 30 años de matrimonio con Héctor, no se veía ninguna conexión emocional, solo un acuerdo, una transacción. Siéntate, dijo Héctor. Alejandro se sentó. Alejandro, dijo Héctor, girando la cabeza hacia Esteban. Esteban, ¿qué encontraste sobre esta chica? Esteban abrió un expediente. Papeles, fotos sobre el padre de Carmen, registros hospitalarios, registros financieros, deudas. Carmen Ruiz, dijo Esteban como leyendo, 23 años. Su padre, Ibrahim Ruiz, enfermo desde hace 9 años. Hospitales, médicos, medicinas. Total de deudas $7,200. Su madre murió hace 5 años. Carmen dejó la universidad, ahora trabaja en el restaurante Fatih, gana $600 al mes. No tiene otra fuente de ingresos, tarjetas al máximo, le debe al casero. En resumen, la chica es como un pajarito muriéndose de hambre. Alejandro apretó los dedos. La falta de sensibilidad de esta gente era horrible. Lo importante, dijo Adriana con un tono amargo, es que es esta chica para ti, amor o un capricho. Amor, dijo Alejandro, simple y directo. Héctor se rió. Amor, Alejandro, eres un niño. El amor es para los cuentos, la vida real se administra. ¿Esa chica es tu contadora, tu abogada, tu socia? No. Entonces, ¿qué puede darte? Deudas, responsabilidad, miseria familiar, la mancha del apellido Montemayor. No me importa, dijo Alejandro. No me importa la empresa. No me importa la herencia. Carmen. Carmen no es nada, gritó Héctor, golpeando la mesa con el puño. ¿Entendiste? Nada. Quizá manipula tu amor, quizá su padre quiere tu dinero para salir del hospital. ¿No lo pensaste? Alejandro se levantó. Suficiente. Me voy. Siéntate, dijo Héctor, con ese tono que hacía que las piernas de Alejandro se doblaran solas. La autoridad familiar con los años se grababa muy hondo. Habló Esteban. Alejandro, hay algo más. El padre de Carmen, Ibrahim. Él tiene un pasado. Hace 40 años, Ibrahim era un rival de Héctor. Construcción. Había un proyecto. Montemayor también compitió por ese proyecto. Héctor ganó. Ibrahim cayó. Su empresa cerró. Ibrahim terminó como un hombre roto. Su hija Carmen creció en la miseria. Luego vino la enfermedad. ¿Casualidad? Piénsalo. Esta chica podría ser un instrumento de venganza contra tu padre. Alejandro quedó en shock. Eso era imposible. ¿Carmen sabía eso? No lo sabía, estaba seguro, aunque ya no sabía si estaba seguro de nada. Carmen no sabe eso, dijo Alejandro con voz temblorosa. Tal vez no lo sabe, dijo Adriana, intentando poner un tono maternal. Hijo, esta chica te hace daño. Su padre morirá, ella llorará, te quitará tu dinero y se irá. O peor, la castigamos y te deja. Esos amores mueren. Alejandro miró la mansión. Candelabros de cristal, escaleras de mármol, Picassos en las paredes. Todo le pareció un truco. Todo había sido comprado. Todo estaba muerto. Hay una carta, dijo Esteban sacando otro papel. Héctor va a escribir una carta para Carmen. La firmaré yo como abogado. La carta dirá que Héctor la ayuda, que paga las deudas del hospital, pero a cambio, Carmen te dejará. Ese es el trato. Alejandro se levantó. Eso es una amenaza, eso es un delito. No, dijo Héctor, calmado. Es diplomacia. Salvamos a la chica, ella te salva a ti. Todos ganan. ¿Ustedes quieren comprarla?, dijo Alejandro. Sí, dijo Héctor, sin desviar la mirada. Porque todos se compran. Nada en este mundo es gratuito. Todo es intercambio. Nosotros pagamos el tratamiento del padre de Carmen. Carmen te deja. Porque el padre de Carmen morirá. Y tú quedarás solo. La única opción será la hija de los Fernández. Alejandro tomó la carta e intentó leerla, pero las palabras se le borraban. Ese documento de 2 páginas le parecía el final de su vida. No voy a leer esto, dijo Alejandro. Entonces, dijo Héctor, abriendo otro documento, lee este. Es sobre tu herencia. Si te casas con esa Carmen, perderás la herencia por completo. Perderás las acciones de la empresa, te sacaremos de la estructura corporativa. Tu nombre no aparecerá en nada. Tu hijo no recibirá ni un centavo. ¿Entendido? Alejandro leyó los documentos. Trucos legales, decisiones judiciales, todo escrito de forma impecable y legal.
Su padre podía derrotarlo hasta en los tribunales. Te quiero, dijo Adriana, aunque sus ojos seguían fríos. Pero debes pensar en la reputación de la familia. Nuestro apellido Montemayor es sagrado desde hace 100 años. Alejandro salió de la mansión sin haber tomado ninguna decisión. Caminando por la calle, sacó el teléfono. Carmen llamó. Alejandro, dijo Carmen, ¿dónde estás? Te estoy esperando en el restaurante. Lo sé, dijo Alejandro con una voz que perdía algo. Carmen, voy a preguntarte algo y me lo vas a decir con la verdad. ¿Tu padre era enemigo de Héctor Montemayor en su trabajo, en su negocio? Carmen se quedó en silencio, muy en silencio. Sí, dijo por fin. Mi papá me lo dijo. Hace mucho tiempo hubo un proyecto. Mi papá perdió dinero. Héctor, él destruyó a mi papá en el negocio. Pero Alejandro, yo ya lo sabía. No te lo dije porque te amo. No es contra ti, es contra el pasado de mi papá. Alejandro se detuvo en la calle. Esas palabras cambiaron su vida. Carmen lo sabía. Ella también lo sabía. Ven esta noche al restaurante, dijo Alejandro. A las 9. Es importante. Alejandro llegó al restaurante Fatih. A las 8:30, Ibrahim salió por la parte delantera, el padre de Carmen con Carmen a su lado. Alejandro los vio y el corazón se le apretó. Buenas noches, señor, dijo Alejandro a Ibrahim. Soy Alejandro Montemayor. El rostro de Ibrahim se endureció. Sé quién eres. Lo sé, dijo Alejandro. Sé que mi padre te destruyó, y Carmen es la mujer que amo. Pero quiero decirte algo. Yo no soy responsable de lo que hizo mi padre, pero ahora amo a Carmen y voy a pelear por su nombre y su honor, contra las paredes de mi padre, contra su empresa, contra su dinero. Ibrahim lo miró y algo cambió en sus ojos. Tal vez perdón, tal vez comprensión, tal vez la mirada de un hombre que ya no creía que la vida fuera tan absurda. Te amo, Carmen, dijo Alejandro, girándose hacia ella. Pero tengo que decírtelo. Vamos a entrar en un camino muy difícil. Mi padre, mi familia, abrirán guerra legal, financiera de todo tipo, pero estaré contigo, siempre. En el peor momento, tampoco te voy a dejar. Carmen lloró, pero eran lágrimas de felicidad. Ibrahim puso una mano en el hombro de Alejandro, como un saludo por primera vez. Pero en ese momento en el restaurante la puerta se abrió. Entró Esteban y 2 agentes de policía. Había una orden de cierre del restaurante, por higiene. Este restaurante, dijo Esteban con voz seca, queda clausurado. Hacienda, impuestos no pagados. El ayuntamiento no acepta las condiciones sanitarias. El dueño deberá recibir tratamiento. A Carmen se le fue el color del rostro. No, no, mi papá. Pero Esteban, con una sonrisa triunfante, miró hacia adentro. Alejandro, avisa a tu padre, estamos en fase muy activa. Y este es nuestro último mensaje para ti. Cásate con la hija de los Fernández, si no, ya sabes. Y la puerta se cerró. Alejandro en ese momento tomó una decisión. Tomó la mano de Carmen y salieron. Afuera, la calle que Sofía tanto deseaba se derrumbaba, pero en los ojos de Carmen había algo más que esperanza o alivio. Valor. Porque Carmen ya no era una simple mesera. Ahora era una guerrera. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Carmen. Alejandro lo pensó. Vamos a pelear contra mi padre, pero no será simple. Legal, dinero, diplomacia, todo. Pero sabemos una cosa, mi padre tiene un secreto, porque nadie es tan cruel sin razón. Nadie controla todo a ese nivel sin miedo. Tiene una amenaza encima, un temor, y lo vamos a encontrar. Debía de ser ya pasada la medianoche. Carmen y Alejandro estaban sentados en la pequeña sala del viejo departamento de Ibrahim. En las paredes había marcas de humedad, en el suelo bolsas con basura reunida, pero en sus ojos había una especie de determinación de guerra. Ibrahim dormía exhausto. Las medicinas que le daban los médicos al fin le daban algo de calma. Pero Carmen y Alejandro no podían dormir. ¿Cuál es el secreto de tu padre?, preguntó Carmen, sentándose junto a Alejandro. ¿Por qué es tan cruel? ¿Por qué te quiere controlar así? Alejandro apoyó la cabeza contra la pared. No lo sé. Mi padre siempre controló todo. A mí, a mi madre, la vida de todos. Pero esto es diferente. Esto es un control desesperado, como si tuviera algo que perder. El teléfono sonó. Valentina, la prima de Alejandro. A medianoche, claro. Pero Valentina era una mujer que nunca dormía, como si la noche fuera su horario natural de trabajo. Alejandro, dijo Valentina con un tono urgente, encontré algo en los archivos privados de mi padre, de Héctor. Entré con ayuda de Esteban. Había un documento, año 1995, un incidente. Un hombre murió en la obra de Montemayor Construcciones. El informe oficial decía accidente, pero el hombre que murió era el socio de Ibrahim Ruiz, socio del proyecto. Y el documento dice que Héctor mintió sobre el incidente.
Alejandro se quedó quieto, con el teléfono pegado al oído, sintiendo su corazón comprimirse. Dime todos los detalles, dijo. La voz de Valentina tembló. Alejandro, esto es muy complicado. En 1995, Héctor e Ibrahim eran socios en un proyecto grande, un edificio de lujo. El proyecto llevaría el nombre Montemayor, pero Ibrahim controlaría la parte financiera. Pero ese día hubo un accidente. Se rompió una grúa. Un trabajador murió. Se llamaba Miguel Ruiz, primo de Ibrahim. Unas horas después, Ibrahim tuvo otro accidente, un incendio en la fábrica. Todo el mismo día. ¿Y Héctor?, preguntó Alejandro. Héctor, dijo Valentina, con voz insegura, le dijo a la policía que lo de la grúa era un accidente, pero en realidad había un ingeniero llamado Ortiz. Ortiz escribió que la grúa no falló por un error de diseño, sino por sabotaje. Ortiz iba a entregar un informe en una semana, pero Ortiz nunca entregó nada. Ortiz desapareció, nunca lo encontraron. El cuerpo de Alejandro se enfrió. ¿Héctor ordenó eso? Tal vez, dijo Valentina. Tal vez no. Pero en los documentos aparece una nota de las reuniones de Héctor con Esteban. El problema de Ortiz está resuelto. Esas palabras, Alejandro, eso suena a una amenaza, eso suena a un crimen. Carmen vio el rostro de Alejandro. Ese chico mimado que en redes sociales parecía tenerlo todo, ahora tenía cara de fantasma. El hijo de un asesino. Valentina, dijo Alejandro casi en un susurro, ¿copiaste esos archivos? Sí, dijo Valentina. Tengo una copia digital, la subí a la nube. Pensé, pero Alejandro, esto es peligroso. Si Héctor se entera, envíamelo, dijo Alejandro. Todos los documentos. El teléfono colgó. En minutos llegaron al teléfono de Alejandro. Fotos, textos, documentos. El borrador del informe de Ortiz, el fallo del diseño de la grúa, notas sobre el incendio de la fábrica de Ibrahim. Y lo más importante, una conversación escrita entre Héctor y Esteban. Ortiz está empezando el informe. Debemos detenerlo. Si el dinero no es suficiente, hay otra forma. Ibrahim ya está destruido. Esta vez no debe decir ni una palabra. Debemos hacerlo ver culpable del incendio de la fábrica. Así destruimos a Ibrahim y nuestro nombre queda limpio. Carmen se acercó a leer y cuando terminó las lágrimas ya estaban ahí. ¿El incendio de mi papá no fue un accidente? ¿Fue un plan de Héctor? Sí, dijo Alejandro, luchando por pronunciar la palabra. Entonces, ¿por qué mi papá nunca dijo nada?, lloró Carmen. ¿Por qué?, dijo una voz desde la cama. Tú eras muy pequeña y yo tuve miedo. Le tuve miedo a Héctor, a sus abogados, a la policía. Todos estaban detrás de él. Mi palabra contra la suya. Yo preferí la calma a la justicia. Elegí callar y nunca me lo perdoné. Ibrahim miró a Alejandro. Había lágrimas en sus ojos. Tú quieres enfrentarte a él, revelar el secreto de la familia Montemayor, pero eso destruirá tu vida, tu trabajo, tal vez tu integridad. Lo sé, dijo Alejandro, pero lo haré igual. Esa mañana, Alejandro contrató a un abogado de justicia llamado Daniel López. Daniel tenía 50 años y en sus ojos había un brillo protector, como si hubiera visto demasiadas cosas rotas en su carrera. Alejandro le dio todos los documentos. Esto, dijo Daniel mientras los leía, es muy serio. Si es real, se puede abrir un caso de homicidio contra Héctor Montemayor. Pero Alejandro, es una guerra. Si abres esto, destruyes toda la reputación de tu familia. La policía, los jueces, las instituciones, todos conocen y protegen a los Montemayor. Este caso puede cerrarse, o peor, volverse en tu contra. ¿En mi contra cómo?, preguntó Alejandro. Esa chica Carmen, dijo Daniel con tono analítico. Si Héctor decide quemar a su enemigo, puede ir contra ella también. Tengo que decírtelo. La policía puede torcerse, los documentos pueden desaparecer y tú puedes quedarte frente al juez sin nada. Pero Alejandro estaba decidido. ¿Quieres ayudarme? Sí, dijo Daniel, pero en este camino vamos a perder gente, quizás a todos. Por la tarde fueron a la oficina de Héctor, la empresa Montemayor, un rascacielos de 20 pisos. La oficina era hermosa y fría, sin un solo objeto personal, solo dinero, mapas del mundo, símbolos de poder. Cuando Héctor vio a Alejandro, sonrió como si entendiera todo. Alejandro, has venido. ¿Ya decidiste sobre la hija de los Fernández? Papá, dijo Alejandro con un tono cálido, casi amable. Quiero mostrarte algo. Alejandro extendió los documentos sobre el escritorio. El informe de Ortiz, el diseño de la grúa, la conversación escrita entre Héctor y Esteban. El rostro de Héctor se quedó de piedra. No tembló, no habló. 1995, dijo Alejandro. El proyecto. Miguel Ruiz, Ortiz. ¿Qué hiciste, papá? Héctor se había levantado y miraba por la ventana. La ciudad, millones de personas, visibles desde un ventanal que lo hacía sentir dueño de todo.
Eres muy joven, Alejandro. No entiendes cómo funciona este mundo. Los negocios son cuestión de manejar. A veces la gente desaparece. Es la vida. No es que la gente desaparezca, dijo Alejandro. Esto es asesinato. Papá, tú obligaste a un hombre a falsificar un informe. Lo destruiste. Enviaste a Miguel, el tío de Carmen, directo a la muerte y culpaste a Ibrahim. Héctor se giró y miró a Alejandro. Esa mirada era fría y brutal. Sí, dijo simplemente, lo hice. Porque ese proyecto era vital para nosotros. Ese proyecto construyó Montemayor. E Ibrahim me traicionó. ¿Te lo dijo alguna vez? Él estaba haciendo conexiones por detrás. Quería dejarme fuera. Ortiz era mi hombre. Ortiz dijo que no vio el informe. Y después lo envié lejos. Ya no está aquí. Luego ocurrió el incendio en la fábrica de Ibrahim. Si no puedes demostrar nada es cuestión de suerte. Alejandro respiró hondo. Su padre, un asesino. Simple, frío, sin una gota de culpa. Voy a denunciarte, dijo Alejandro. Lo llevaré a la policía. Que venga la justicia. Héctor se rió, una carcajada que resonó en toda la oficina. ¿Vas a denunciarme? Hijo mío, eres tan ingenuo. La policía me llama a mí. El juez me llama a mí. Cualquier expediente que llegue hasta aquí desaparece. ¿Y tú? Héctor sacó su teléfono y marcó un número. ¿Ramírez? Sí, soy yo. Hay una chica, Carmen Ruiz. Sí, del restaurante Fati. Quiero que la arresten. Posesión de drogas y robo del dinero del local. Sí, asegúrate. Dile que es porque quiere ver a Alejandro. Alejandro se levantó y salió corriendo. Daniel lo esperaba en la oficina. La van a detener, dijo Alejandro sin aliento. Sí, dijo Daniel, pero yo también guardé una carta, un periodista. Todos los documentos fueron enviados al periodista. Héctor se va a tranquilizar, porque si tocan a Carmen, mañana en la mañana todos los secretos estarán en el periódico. Esa noche, Carmen fue detenida. La policía allanó el restaurante Fati y la arrestó por cargos de drogas y robo. Pero los periódicos salieron al amanecer. Los secretos sangrientos de la familia Montemayor ocupaba toda la portada. La desaparición de Ortiz, la muerte de Miguel, el incendio en la fábrica de Ibrahim, todo expuesto. Héctor fue citado a juicio. Políticos intentaron intervenir diciendo que las pruebas eran insuficientes. Pero en redes sociales la noticia se expandió como fuego. Las acciones de Montemayor se desplomaron. Los clientes rompieron contratos. La prensa rodeó la empresa. Alejandro fue a visitar a Carmen en la cárcel. Ella, en una celda fría, con el rostro cansado pero con luz en los ojos. Salvaste a mi papá, dijo Carmen, a través del vidrio. Todavía no, dijo Alejandro, pero lo haré. Tal vez no con estas herramientas, pero lo haré. Los abogados de Héctor lograron que Carmen quedara en libertad condicional. 5 días después, Carmen fue liberada. La corte no encontró pruebas, pero Héctor estaba acabado. Había perdido su empresa, su reputación. Adriana había iniciado el divorcio. Cuando Alejandro recibió a Carmen, nunca la había visto así. Fuerte, decidida, pero aún la misma delicada mesera. ¿Qué haremos?, preguntó Carmen, caminando del brazo de Alejandro. Nos casaremos, dijo Alejandro. Mañana, legalmente. Los abogados de mi padre están negociando su acuerdo para evitar prisión. Salvó todos los derechos de tu padre. Y, por ti, mi padre no quiere aceptar sus errores. Pero el trabajo legal de Daniel, toda la estrategia, todo se va a cerrar. Carmen lo miró con los ojos brillando. Te amo, dijo. Incluso si no fueras millonario, te amaría. Lo sé, dijo Alejandro. Eso es lo que hace grande nuestro amor. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, cámaras, gente curiosa. Todos querían ver el juicio de Héctor Montemayor. Los hechos de 1995, por fin en un juicio abierto. La desaparición de Ortiz, la muerte de Miguel, el incendio en la fábrica de Ibrahim, todo bajo la mirada del tribunal. Alejandro estaba sentado junto a Carmen. Se habían casado hacía 4 días. Una ceremonia sencilla en el restaurante Fati. Ibrahim había salido de su cama para entregar a su hija. Daniel López había sido testigo. Valentina había llevado flores. El mundo había cambiado. Pero aún faltaba algo, justicia completa. Héctor entró en la sala. Traje gris, rostro gris, vida gris. Sus abogados a su lado, 5 especialistas, 5 estrategias. Pero en los ojos de Héctor había algo nuevo. La primera señal de ruptura. La jueza, la señora Cortés, de 60 años, rostro severo, una leyenda en la justicia española. Quien intentaba sobornarla terminaba destruido. Los políticos no la influenciaban. Se abre la sesión, dijo la jueza Cortés. Caso República de España contra Héctor Manuel Montemayor. Cargos, participación en homicidio, encubrimiento, amenaza a testigos, responsabilidad en la muerte de un trabajador.
Daniel López, como fiscal, se levantó, abrió sus documentos. El informe de Ortiz, la evidencia del sabotaje de la grúa, el informe legal del incendio en la fábrica de Ibrahim, pero lo más importante, una serie de cintas. Con el permiso del tribunal, dijo Daniel, presentamos las grabaciones de conversaciones entre Esteban Flores y Héctor Montemayor. Estas grabaciones estuvieron ocultas por 20 años, pero fueron encontradas por Valentina Montemayor. El audio empezó. Las voces de Héctor y Esteban resonaron por la sala. Héctor, Ortiz va a entregar el informe, eso significa nuestro fin. Esteban, ¿podemos retenerlo? ¿Tienen suficiente dinero? Héctor, si hace falta, lo enviaré más lejos, que no quede rastro. ¿Y con Ibrahim? Esteban, podemos culparlo por el error de otro. El incendio de la fábrica podemos presentarlo como un accidente propio. Bien, prepáralo, que no quede nada atrás. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas escribían frenéticamente, los presentadores comunicaban en directo, los abogados de Héctor estaban paralizados. Nadie vio venir esas grabaciones. La jueza Cortés golpeó su mazo. Silencio. Continúe. Daniel prosiguió. De acuerdo con estas grabaciones, Héctor Montemayor ordenó la eliminación del ingeniero Miguel Ortiz. Ortiz iba a revelar el sabotaje. Héctor lo sabía. Ortiz desapareció. Durante 29 años no hubo rastro. Pero encontramos una tumba anónima en Múnich, Alemania. Se hizo una prueba de ADN. Era Ortiz. Fue asesinado. Héctor se levantó. Es mentira. Esto es un complot armado. Siéntese, dijo la jueza Cortés con voz cortante. Héctor se sentó. Ya estaba roto, como un vidrio que finalmente cedía. Daniel continuó. El incendio en la fábrica de Ibrahim Ruiz no fue un accidente, sino un sabotaje intencional del sistema eléctrico. Obtuvimos informes de expertos en incendios. Ibrahim sobrevivió de milagro, pero Héctor también quiso eliminarlo. Esteban también estaba implicado. Se presentaron cargos contra él. Esteban Flores, dijo Daniel, será llamado como testigo. El rostro de Esteban se desplomó. Su abogado anunció que su cliente no testificaría. Pero la jueza tomó una decisión. Esteban sería convocado como testigo. Öğleden sonrası metnin tamamının İspanyolca çevirisi aşağıdadır. Por la tarde, habían comenzado los testigos. Ibrahim llegó, llorando, habló. Ortiz era mi amigo, iba a escribir un informe. Iba a salvarme, pero esa noche desapareció. Luego mi fábrica se incendió. Perdí toda mi vida. La madre de Carmen murió del estrés. 29 años callé porque tuve miedo. Tuve miedo del poder de Héctor. En la sala del tribunal se sintió una ligera emoción. Incluso en los ojos de la señora Cortés brilló algo de agua. Valentina había testificado. Explicó cómo encontró los documentos. En la computadora de mi padre de Héctor había carpetas ocultas. Estaban las grabaciones de todas sus conversaciones con Esteban, como si supiera que algún día serían necesarias. Yo solo las encontré y las hice públicas. Alejandro también había testificado. Mi padre me lo dijo claramente. Me dijo que era culpable. Sus palabras fueron, la gente desaparece, así es la vida. Lo dijo, lo escuché. Entendí que mi padre era un asesino. Los abogados de Héctor intentaron hacer un contrainterrogatorio, pero nada funcionó. Había grabaciones, había documentos, había testigos. Al final fue el turno de Héctor. El tribunal lo llamó a declarar. Héctor se levantó, caminó por la sala con pasos pesados, como si cada paso fuera el último de su vida. Héctor Montemayor, dijo la señora Cortés, ¿acepta usted estos cargos? Héctor guardó silencio, muy silencioso. Luego levantó la cabeza. Sí, dijo. Sí, participé. Ortiz está muerto. Incendié la fábrica de Ibrahim. Sí. Hubo un silencio inicial en la sala. Nadie esperaba que Héctor confesara abiertamente. ¿Por qué?, preguntó la señora Cortés. Héctor miró a Alejandro. Esa mirada era algo complejo. La mirada de un padre que no pedía perdón, pero sí enfrentaba la verdad. ¿Por qué?, dijo Héctor lentamente. Soy un cobarde. El dinero y el poder me controlaron. Ortiz era mi ayudante, pero iba a escribir un informe. Ese informe destruiría mi empresa. Tuve miedo, y el miedo me convirtió en asesino. Ibrahim me lo dijo. Ibrahim era un buen hombre, pero quise destruirlo porque él me iba a superar. Es una razón infantil, pero soy un hombre infantil. Nunca maduré, solo amé el dinero y el poder, y participé en todo esto. Héctor se sentó. En la sala se sintió una gran incomodidad. La señora Cortés esperó un día para anunciar su decisión. A la mañana siguiente, en la sala, la jueza anunció el veredicto. Héctor Manuel Montemayor es declarado culpable. Homicidio, encubrimiento, amenazas a testigos, responsabilidad en la muerte de un trabajador. Condena, 50 años de prisión.
Su empresa será confiscada por el Estado. Su herencia será entregada a Ibrahim Ruiz y su familia como compensación. Esteban Flores es declarado culpable de encubrimiento. Condena 25 años de prisión. Algunas personas aplaudieron, los periodistas salieron corriendo. Héctor fue llevado por la policía. Alejandro estaba sentado junto a Carmen llorando, pero no eran lágrimas de felicidad, eran lágrimas de corazón roto. Su padre era un asesino, su padre estaba en prisión, su padre no volvería. Afuera, los periodistas rodearon a Alejandro. Alejandro, ¿cómo se sintió cuando supo que su padre era culpable? Horrible, dijo Alejandro con voz simple. Muy horrible, pero esta es la verdad. La verdad no siempre es la opción más fácil. ¿Lo reveló por amor a Carmen? Sí, dijo Alejandro. Por amor. Por Carmen, por Ibrahim y por Miguel y por Ortiz. Porque ellos tuvieron que morir y nadie iba a rendir cuentas. Ahora sí hay cuentas. Carmen llegó junto a Alejandro y tomó su mano. Los fotógrafos tomaron muchas fotos. Esa noche en el hotel, porque no tenían acá solo un comienzo. Carmen y Alejandro pasaron horas sin hablar. Solo se sentaron tomados de la mano. ¿Te arrepientes?, preguntó Carmen finalmente. No, Alejandro, pero tengo miedo. Mi padre está 50 años preso. Mi madre está endeudada. La empresa se perdió. La mayoría de mi dinero se fue en abogados. No me queda nada. Solo tú. Solo tú. Carmen lo miró. ¿Eso te basta? Sí, dijo Alejandro. Tú siempre me vas a bastar. Pero entonces sonó un teléfono. El director legal. Una noticia. La empresa de Héctor sería vendida por el Estado, pero una parte de la herencia le quedaría a Alejandro. Una pequeña cantidad, pero suficiente. Suficiente para que pudieran casarse. Suficiente para que trabajaran. Suficiente para empezar. ¿Y ahora qué?, preguntó Carmen, con esperanza en los ojos. Ahora, dijo Alejandro, vamos a construir una nueva vida, no con los errores de mi padre, sino con nuestras decisiones. Yo contigo, nosotros con nuestro amor. Carmen sonrió. Pero era una sonrisa un poco triste, porque la justicia a veces no es una victoria. A veces la justicia es solo cerrar un expediente. A veces la justicia significa encarcelar a un padre. Pero el amor continúa. El amor siempre continúa. Número total de palabras en este capítulo, 247 palabras. Ahora piensen, cuando Héctor fue juzgado en el tribunal, ¿Alejandro amó menos a su padre o lo amó más? Porque la verdad a veces es la lección más difícil. La verdad puede romper familias, pero sin verdad, ¿qué queda? Solo mentiras y violencia. Alejandro y Carmen eligieron la verdad. Pero, ¿cuál es el precio? Se entenderá en el próximo capítulo. Si dejan un comentario, ¿Carmen amó más a Alejandro o Alejandro lo hizo para salvarla? ¿El amor es mutuo? Comenten. 2 años después, el restaurante Fati se veía diferente. Sus paredes estaban recién pintadas con un azul claro que recordaba al mar. El techo reparado, las ventanas limpias. Cuando la luz entraba parecía otro lugar, pero aún quedaba algo en el aire. Esa atmósfera cálida y sincera. El toque del chef Ibrahim. Carmen, con delantal, limpiaba mesas y recibía a los clientes. Pero ya no como mesera, como gerente. Y junto a ella estaba Alejandro, socio del restaurante, gerente de banco, alma un poco cansada, pero con esa luz en los ojos que siempre mostraba que amaba a esa chica. La cuenta de la mesa 7 falló, dijo Carmen a Alejandro. La conexión se cayó. Alejandro se levantó y fue a llamar a un técnico, pero en sus ojos seguía la admiración por la chica del restaurante. El trabajo se había vuelto parte de él. Ibrahim salió de la cocina. Su rostro estaba mucho más vivo. Habían pasado 2 años desde su operación de corazón y el médico había dicho completamente recuperado. Cocinaba cada día los pollos del restaurante y sonreía. Alejandro, Carmen, dijo Ibrahim, levantando la voz. Hay clientes en la mesa 8, conocen a los Montemayor, es el primo de Héctor. Ha venido. Carmen y Alejandro se miraron. ¿El primo de Héctor? ¿Había venido? En la mesa 8, un hombre joven estaba sentado. Tendría unos 35 años, pero tenía los ojos de Héctor, esos ojos azules y fríos. Pero en su rostro había algo distinto a Héctor, tal vez vergüenza, tal vez búsqueda de perdón. Alejandro, dijo el hombre, levantándose. Soy Ricardo Montemayor, el hermano de Héctor. Perdóname, yo estaba cerrado sin saber. Solo hace poco se entendió todo. Alejandro le estrechó la mano. Hola, Ricardo. Bienvenido. Quise venir, dijo Ricardo, para decirte a ti y a Carmen. Mi padre, es decir, Héctor, recibió una carta desde la prisión. Me la escribió. Una carta muy larga, una carta de disculpa. Me dijo que tú eras el mejor hijo de la familia, porque tú elegiste la verdad, porque tú elegiste tu amor.
Alejandro quiso sentarse, pero la pierna le tembló. Carmen se acercó y lo tomó del brazo. ¿Has perdonado a mi padre?, preguntó Ricardo. Aún no, dijo Alejandro pensativo, pero quizá con el tiempo. Mi padre me dijo Ricardo, que quería que te diera algo. Una carta. Me la dio. Me dijo que te la entregara cuando te llamara, y ahora te llamo. Ricardo sacó una carta, un sobre cerrado con el nombre de Alejandro escrito. Incluso antes de entrar, sostenía ese sobre como si pesara algo profundo. Tal vez el peso de 50 años de prisión. Alejandro tomó la carta, pero no la leyó. La guardó en el bolsillo. Gracias, dijo simplemente. Ricardo comió. Le gustó mucho el pollo de Alejandro. Tanto le gustó que sonrió, una sonrisa real, quizá la primera en la familia Montemayor. Aquella noche, Alejandro y Carmen estaban sentados en la azotea del departamento. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo. La noche era muy silenciosa, muy hermosa. Alejandro abrió la carta. Alejandro, esta carta la escribo después de entrar en prisión. 50 años es un tiempo muy largo. Los días aquí pasan muy lentos, y cada día pienso en Ortiz, en Miguel, en Ibrahim. Pienso en cuán mal hombre fui incluso de niño, pero sobre todo pienso en ti, mi hijo. Mi hijo que puso en riesgo a su familia para decir la verdad. Mi hijo que, sabiendo que su padre era un asesino, aún así luchó. Eligió la verdad. Yo lo sé, alguna vez te quise, tengo dudas, te controlé, te presioné, intenté moldearte, pero te quise. Ahora, en este tiempo de reflexión, la respuesta probablemente es no. No te quise. Yo quería mi imagen, quería mi empresa, quería mi poder, pero a ti nunca te quise. Escribirlo me hace sentir destrozado, pero esta es la verdad. Carmen es una muy buena chica, lo sé porque ella te amó sin dinero, te amó con tu caos. Ese amor para mí alguna vez fue una luz. Quizá en esa chica vi la humanidad que perdí. Alejandro, debo decirte algo. Yo quiero el perdón, tu perdón, pero sé que merezco semanas, años, quizá nunca recibirlo. Pero debes saber esto, me siento orgulloso de ti, orgulloso de que seas mi hijo, porque tú hiciste lo que yo no pude. Tú elegiste bien. Dile a Carmen que le agradezco, dile que ella me salvó, porque si tú no lo hubieras elegido, quizá nunca habría enfrentado la justicia. Me habría acostumbrado a todo, pero Carmen y tú me recordaron mi humanidad. Al final de mi vida, quizá demasiado tarde, pero me la recordaron. Te quiero, hijo. Sé que en mí esa palabra nunca tuvo sentido, pero ahora la escribo y la entiendo. Y sé que no basta, pero aún así la digo. Te quiero. Tu padre, Héctor Alejandro, mientras leía la carta, lloraba. Carmen estaba a su lado sin decir nada, solo tomándole la mano. Lo leí, dijo Alejandro con una voz que casi se quebraba. No estoy listo para perdonar a mi padre, pero tal vez algún día. Claro, dijo Carmen en silencio. Todo llega con el tiempo, el perdón también, quizá en 5 años, quizá en 20, pero llega. Alejandro miró a Carmen. Debo decirte algo, pensé que sin todo, sin empresa, sin dinero, estaba perdiendo, pero en realidad gané todo, porque te gané a ti. Tonterías, dijo Carmen, sonriendo. Yo te amo, pero también aprendí a amarme a mí. Este trabajo en el restaurante es mío. Es mi trabajo, no la sombra de otro hombre. Es algo que controlo, y eso es muy importante. Alejandro se arrodilló frente a Carmen, buscó en su bolsillo y sacó un anillo sencillo de oro con la inscripción Carmen y Alejandro, inseparables. Quiero pedirte que te cases conmigo, dijo Alejandro. Bien, con valor, porque tú cambiaste mi vida, cambiaste mi corazón, cambiaste mi camino. Carmen, ¿te casarías conmigo? Carmen lloró, pero eran lágrimas de felicidad. Felicidad verdadera, sí, dijo. Sí, sí, sí. 3 meses después hubo boda, en el restaurante Fati, en el jardín, las mesas puestas, flores, luces. Ibrahim, recién bañado, con traje, parecía más un padre. Valentina, dama de honor. Daniel López, testigo. Ricardo vino, también la prima, la hermana, toda la familia. Pero Héctor no estaba. Héctor estaba en prisión, separado por 50 años, pero envió una carta. A Alejandro y Carmen les deseo toda la felicidad y la paz del mundo. Quizá algún día pueda visitarlos, quizá acepten mi perdón. Alejandro y Carmen, en la noche de boda, sentados en una mesa del restaurante, no prestaban atención al mundo, solo se miraban mutuamente. ¿Sabes?, dijo Carmen, esto nunca se va a terminar, ¿verdad? ¿Es solo el comienzo? No lo sé, dijo Alejandro sonriendo, pero sí sé que si estás conmigo todo es posible porque hicimos tanto. Luchamos contra nuestras familias, buscamos justicia, encontramos amor, hicimos tanto. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Más?, dijo Carmen con sueños en los ojos. Quizá un hijo, quizá más restaurantes, quizá, dijo Alejandro, solo vivir.
Solo amar el hoy y pensar en el mañana. Solo tú y yo. Solo eso. Carmen apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. Afuera las luces de la ciudad brillaban. La música sonaba. La vida seguía. Beş yıl sonra diye başlayan bütün o uzun metni eksiksiz İspanyolca'ya çevirdim. Buyur, 5 años después. Alejandro y Carmen tenían 2 hijos, Isabela y Miguel, el nombre que le gustaba a Ibrahim y el nombre del tío de Carmen. El restaurante Fatih ya era famoso. En toda la ciudad se había extendido su fama, como la historia del chico millonario y la camarera. Pero en realidad, nadie que no conociera esa historia sabía la verdadera historia. Héctor había salido de prisión, había recibido un indulto por su enfermedad de por vida y fue liberado. Ahora vivía en su casa junto al antiguo apartamento de Ibrahim. Visitaba a Alejandro, pero solo semanalmente, una vez por semana. Ibrahim todavía no lo había perdonado, pero él cuidaba a los niños y les contaba pequeñas historias. Un día, Alejandro estaba sentado en el restaurante observando a Carmen. Carmen recibía a los clientes con esa sonrisa famosa. Pero ahora esa sonrisa era otra cosa. Esa sonrisa era una elección. Esa sonrisa venía desde dentro, no desde afuera. «Sabes», dijo Alejandro cuando Carmen se acercó, «aquella noche, cuando te vi por primera vez, no sabía nada. No sabía que tú ibas a ser el mayor amor de mi vida». «Y yo», dijo Carmen, sentándose y tomando su mano, «no sabía que una chica rica iba a salvar mi mundo, a salvar a mi familia, a salvarme a mí misma». «¿Te arrepientes?», preguntó Alejandro. «¿Alguna vez? ¿Sabes si este camino fue difícil?» «Siempre es difícil», dijo Carmen. «Pero si camino tomado de tu mano siempre es fácil, porque esto es amor verdadero. No es fácil, pero es real». En el restaurante los clientes no solo comían, en las mesas se vivían amores. Felicidades. Ibrahim salió de la cocina sonriendo. Valentina estaba sentada en la mesa de al lado escribiendo una carta, asuntos legales. Daniel López, el abogado, se había jubilado, pero aún así venía los jueves por la noche para continuar. Y Alejandro y Carmen estaban sentados, tomados de la mano en silencio, porque ellos sabían que esto era lo más importante de la vida. Esto era el amor, sencillo, puro, pero el más fuerte. Porque este amor había destruido familias, pero también las había reconstruido. Este amor había luchado, pero también había traído paz. «Te amo», dijo Alejandro con una voz simple pero profunda. «Yo también», dijo Carmen, «para siempre». Y en ese momento en el restaurante las luces estaban encendidas, las luces de la ciudad. Dentro eran luces de amor, luces de vida, luces de esperanza. Ahora piensen, ¿esta historia es solo una historia de amor? ¿O en lo profundo es una historia sobre justicia, familia, elección y valentía? Carmen no es solo una camarera. Alejandro no es solo un millonario. Son seres humanos contradictorios, heridos, pero valientes. ¿Y ustedes vivieron esta historia? ¿Lucharon alguna vez contra sus familias por amor? Comenten. ¿Qué parte les impactó más? ¿La historia de Héctor, el dolor de Ibrahim o el valor de Carmen y Alejandro? Por favor, escriban abajo su comentario, porque cada comentario acerca más a quienes vivieron una historia como esta. Y si esta historia les hizo bien, por favor suscríbanse, porque más historias, más amor, más realidad los espera. Historias nacidas de la vida real, vividas por personas, historias del poder del amor. Gracias, queridos oyentes. Esta historia fue escrita para ustedes, por estar dispuestos a creer en Carmen y Alejandro.